de la doctora Gabriela Jiménez Ramírez y de la presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctora Grisel Romero, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo foro ONTI, que son foros producidos por el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología en un esfuerzo por divulgar la ciencia y el conocimiento. En esta oportunidad, y con motivo de celebrarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, vale la pena recordar un poco sobre esta fecha, ¿no? Que aunque la Organización de las Naciones Unidas le dio fecha en 1975, realmente estas luchas de la mujer vienen de mucho antes, ¿no? Desde el siglo XIX y mucho antes, cuando se dieron las primeras manifestaciones para lograr una equidad de género, ¿no? Entonces, bueno, llegue nuestra felicitación a todas las mujeres, no solamente de Venezuela, la mujer, porque la mujer, como dijo el comandante Chávez, es un ser superior y universal. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, entonces, ONTI dedicará el mes de marzo al tema de género. Hemos denominado este ciclo de ponencias como Ciencia y Género. Hoy miércoles 10 de marzo nos acompaña la doctora Marianela Tovar Núñez. Ella es actualmente jefa del Laboratorio de Historia de la Ciencia y la Tecnología en el Centro de Estudios de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Ella también es profesora en la maestría en Estudios de la Mujer y en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, y además responsable del proyecto de investigación Ciencia, Tecnología y Género del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Antes acababa yo de hablar de género, pues la ponencia que tenemos hoy se llama Concepto de Género, Recorridos y Alcances, una introducción en la teoría feminista. Su transformación en categoría analítica para las disciplinas humanísticas y de ciencias sociales, y el impacto que ha tenido este concepto en la ciencia, en la metodología científica, la comunidad y la política científica. El género como un concepto que permite identificar relaciones de inequidad, sexismo en la producción de conocimiento y el sesgo en la construcción de datos. Esta es la ponencia que tenemos hoy con una invitada de lujo. Le damos la bienvenida a la profesora Marianela Tovar y sin esperar más, tiene usted la palabra, profesora. Muchas gracias, Luisana, por esa intervención muy bien hecha, interesante. Y bueno, voy al grano. Voy a primero a poner tratar de compartir lo que les voy a la presentación. Tengan un poquito de paciencia para... No sé Adelante, profesora. Sí, es que estoy buscando la presentación para compartir un minutico. Mientras usted busca su presentación, vamos a conversar un poco sobre el Día Internacional de la Mujer. Ayer la diputada María León impulsó una importantísima iniciativa para liberar a Venezuela del machismo, ¿no? Nuestra guerrera diputada María León
siempre pendiente de nosotras las mujeres, debido también a que ha aumentado muchísimo los femicidios en Venezuela y en tiempo de pandemia, el problema de la violencia intrafamiliar se vio tristemente elevado, ¿no? Entonces, creo que las luchas de género, ojalá que comiencen a dar frutos, porque es una lucha larga, ¿no, profesora? Sí, así es. Bueno, mira, le voy a pedir por favor a Roy Bar que suba la presentación, por favor, la que yo le mandé, porque no puedo subirla yo, por favor. ¿Estás ahí? Por favor, para que subas la presentación. Bueno, mientras se sube la presentación, que lamentablemente yo no he podido, ajá, gracias. ¿La ven todos y todas? Sí, ya la vemos. Ahí está. Ok. Entonces, Ya la tenemos en pantalla. ok. Bueno, la idea es, la idea de esta presentación, le estuve dando muchas vueltas porque cómo entrarle al problema del concepto de género, porque es engañoso, es un concepto que se maneja mucho en el discurso político, se maneja mucho en el discurso académico, pero cuando uno ahonda un poco más allá de la mención, nos damos cuenta de que no hay un manejo claro de lo que es el género, ¿no? No hay una idea clara del concepto de género. Además, vemos en la vida cotidiana que las ideas de hombre y mujer todavía están sustentadas en una base natural, ¿no? Como si fueran una emanación de una base natural, como si fueran una esencia, la idea de la sexualidad como si hay solo una sexualidad. Entonces pareciera que hay unas ideas que persisten, unos prejuicios que persisten, a pesar de que ya las reflexiones de las feministas sobre estos temas ya tienen un tiempo. Entonces, antes de dar por sentado que conocen el tema de género, de entrar en sus implicaciones en la ciencia y en otras disciplinas de las ciencias sociales, pues prefería hacer un recorrido por el concepto que desembocara en sus funciones actuales, ¿no? En sus alcances, como dice el nombre de la ponencia. Es un recorrido que desemboca en sus alcances. ¿Están viendo la presentación ahorita? No, en pantalla no está. Por favor, Roy, No, no está en pantalla. necesito que ponga la presentación en pantalla. Porque hay unos datos importantes para ustedes, entonces necesito que esté en pantalla. Y disculpen el problema con esta parte de la presentación. Un momentico que presentamos problemas con el internet. Ok. Mientras se resuelven los problemas. Ok, profe. Continúe. Ok. Pasa, por favor, Ya estamos listos. la siguiente lámina. Entonces, la próxima, por favor. Esta es la pregunta con la que quisiera iniciar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos al género? La próxima. Okay. En la vida académica y cotidiana vemos un conjunto de infodatos, una serie de indicadores sobre la presencia de las mujeres en la ciencia, en diferentes disciplinas, en la academia, en la historia, ¿verdad? En la educación.
La siguiente lámina arriba. Es que muchos de los que estamos aquí en este foro manejamos, ¿verdad? La siguiente. La siguiente, por favor. Estas son las últimas que ha lanzado la CEPAL. La siguiente. Ok. Hace 40 años era impensable que se construyeran esos índices sobre la participación de las mujeres por su presencia en diferentes campos del conocimiento. No solo era impensable, no se consideraba necesario. O sea, ¿cómo llegamos a un punto donde ahora es importante tanto para indicadores de la presencia de la mujer en la ciencia como para construir políticas públicas o como para construir políticas en el campo de la educación superior y en otros estratos de la educación, que sea importante que el número de mujeres en la educación, el número de mujeres en las matemáticas, el número de mujeres en la ingeniería, el número de mujeres en la historia, en diferentes disciplinas. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, ese es el recorrido que voy a hacer yo. O sea, cómo el género pasó a ser parte no solamente de los indicadores, sino parte de la reflexión en la academia, en las diferentes disciplinas. Un concepto que se ha convertido en un concepto fundamental en las actuales discusiones, no solo de las feministas, sino de las nuevas corrientes teóricas y de investigación en la academia, podríamos decir, occidental. Entonces, paso ahora a leer lo que voy a exponer porque tiene mucha información que no quiero que quede suelta por ahí y por eso voy a leer por mi ponencia de manera lenta para que pueda ser asimilada la información y al final puedan ustedes hacerme las preguntas. Conforme voy avanzando en la ponencia, por favor vayan anotando las preguntas y dudas que se les vayan presentando. Ok. Género es una palabra polisémica. Por esta razón se ha hecho tan difícil precisar su definición, sobre todo en años recientes. Además, a sus significados tradicionales se le ha agregado la aportación hecha desde finales de la década de los 60 del siglo XX por las feministas de la llamada tercera ola. Según la edición número 23.4 del Diccionario de la Lengua Española, este término viene del latín genus, generis, que es estirpe, linaje, nacimiento, clase o tipo natural de algo. Género gramatical. En castellano, la lengua que es una lengua perteneciente a la lengua romances, tiene varias acepciones. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Tiene por lo menos 8 acepciones de tantas que tiene. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Ese género de bromas no me gusta, ese es uno de los ejemplos que da el diccionario de la lengua española. La tercera acepción es grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde el punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. En el comercio es mercancía, tela, tejido, géneros de algodón, de hilo. Además, cuando la academia habla de género femenino, dice lo siguiente: gramática, género, que se manifiesta a través de determinada concordancia y que en pronombres y sustantivos que designan seres animados suele denotar el sexo femenino. Y pone como ejemplo las voces profesora, ella, misma, cuya e inteligencia tienen género femenino. Y género masculino es género que se manifiesta a través de determinada concordancia y que en pronombres y en sustantivos que designan seres animados suelen denotar sexo masculino. Las voces profesor, el mismo, cuyo y amor tienen género masculino. Como se pueden dar cuenta,
estas acepciones del diccionario de la lengua española son atributos gramaticales, ¿verdad? Y no tienen que ver con lo que las feministas estamos hablando. Creo que se cayó la conexión. Ajá. No tiene, y no han introducido en el diccionario como una acepción importante la definición de género que aquí vamos a manejar. Entonces, esta aclaratoria inicial la hago porque tanto la definición del diccionario de la lengua española o la que manejábamos muchas mujeres y hombres antes de la década de los 90, y estoy hablando aquí de América Latina, es correcta. Cuando alguien dice género para referirse a un tejido, es un uso correcto de género. Cuando alguien usa género para hablar de taxonomía, también es correcto. Sin embargo, aquí vamos a hablar de género como el concepto creado dentro de la teoría feminista. Esa es la definición de género que vamos a manejar en esta presentación. ¿Ok? Entonces, es incorrecto criticar a otras personas porque digan, género es tela, ¿no? Eso está correcto. Pero ojo, ya género, desde la década de los 60 en Estados Unidos, tiene una nueva significación, que es de la que vamos a trabajar en esta conferencia. Voy a empezar mi recorrido con una genealogía del género, ¿ok? En las lenguas romances, el género tiene esta polisemia, pero en inglés, que es gender, ¿verdad? Desde el siglo XIV, en inglés, tiene una referencia a la masculinidad y a la feminidad. Eso solo en inglés, en las lenguas romances no. Entonces, no es casual que las feministas estadounidenses hayan introducido género en la teoría feminista, porque ya desde el siglo XIV tenía esa referencia a la masculinidad y a la feminidad. Empiezo entonces el recorrido. El género, entendido como traducción cultural de la diferencia percibida entre los sexos, no era conocido antes de la década de los 60 del siglo XX. O sea que tiene un punto de partida. Esto significa que con anterioridad algunos pensadores y teóricas feministas no hayan analizado el establecimiento de la diferencia entre los sexos. Claro, las reflexiones sobre la diferencia entre los sexos sí estaba antes de esa década, pero no había un concepto que marcara porque esa diferencia se traducía en desigualdad social, porque las mujeres tenían unos espacios y los hombres tenían otros. ¿Ok? Entonces, ese concepto se introduce en la teoría feminista a finales de la década de los 60. Y vamos a ver ahorita en esta parte del recorrido cómo se introduce en la teoría feminista. Vamos atrás entonces a la década del 50. En los Estados Unidos, en la década del 50, ha sido distinguida como un tiempo delimitado por el macartismo, la persecución a los homosexuales y el predominio de valores sexuales conservadores. Parece paradójico que en este contexto se haya producido una importante literatura sobre conductas sexuales, tal como lo testimonia la aparición del comportamiento sexual en el hombre de 1948, publicado por Alfred Kinsey y su equipo, y Comportamiento sexual en la mujer, de 1952, también publicado por Alfred Kinsey y sus colaboradores. Pasa la próxima lámina, por favor. En este clima represivo, la aparición de este tipo de investigaciones habla de una apremiante preocupación por el sexo y la sexualidad que solo era posible articular en términos del discurso científico. De tal manera que el trabajo médico sobre los intersexuales, y cuando hablo de intersexuales me refiero a lo que anteriormente se conocía como hermafroditas, ¿okay? Solo que se denomina ahora intersexuales. Este trabajo, iniciado en la década de los 40 en el hospital Johns Hopkins y continuado en la siguiente década, o sea, en la década del 50, por el psicólogo John Money, puede ser considerado como un resultado adecuado al entorno académico estadounidense. El primer texto de Money
sobre el tema de el hermafroditismo, lo que ahora llamamos intersexualidad, fue su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, que terminó en 1952. Allí, en esta tesis, concluyó que no existía en los individuos una dicotomía absoluta macho-hembra. El sexo se podía especificar con base en varios criterios. Asimismo, argumentaba que los intersexuales, cito, que pasa a la próxima lámina, por favor, proveían una invalorable material para el estudio comparativo de la forma corporal y física, crianza y orientación psicosexual. Próxima lámina, por favor. Poco después, Money comenzó a publicar junto a los doctores Joan y John Hampson. Con estos doctores empezó a publicar una serie de artículos sobre la intersexualidad en diferentes revistas médicas. Una de las preguntas que estaba en el centro de las investigaciones de estos doctores era entender cómo los individuos intersexuales establecían su identidad como hombres y como mujeres. Los 248 reportes médicos y 10 casos estudiados en su tesis doctoral lo convencieron de que esta identidad era producto de una combinación de factores, siendo el fundamental la crianza. Por lo tanto, esta no era el reflejo de una disposición biológica prenatal. Money y sus colegas llegaron a la conclusión que el comportamiento sexual y la orientación como hombre o mujer no tenían una base innata. Esto es importantísimo. Hipótesis que servirá de fundamento para establecer el proceso de transformación de los bebés intersexuales, o sea, de los bebés hermafroditas, en niñas, mujeres y niños, hombres normales, entre comillas, ¿ok? Ajustados a la sociedad. Money consideraba que el futuro sexo de un intersexual no se encontraba exclusivamente en los indicadores fisiológicos del sexo, tomados en cuenta por los médicos, que era el paradigma dominante en ese momento. ¿Cuáles eran los indicadores fisiológicos tomados por los médicos? Los cromosomas, las hormonas, las gónadas, los órganos internos y los genitales externos. Con eso se determinaba, con un análisis de esos indicadores, se determinaba antes de Money el sexo del bebé intersexual. O sea, se determinaba si iba a ser niño o niña. Money pensaba que la asignación del sexo, o sea, ese acto que sucede todos los días cuando antes no había avanzado tanto la tecnología, cómo se determinaba el sexo cuando nacía el bebé, ¿verdad? Se decía, nació niña, nació o como dicen aquí, nació macho, nació hembra. Ahora, por el avance de la tecnología, se puede determinar en el vientre de la madre el sexo, ¿verdad? Pero eso es un acto muy importante para Money. Ahí, más incluso tan importante como los indicadores que acabo de mencionar. Entonces, él pensaba que la asignación del sexo y la crianza eran factores que podían indicar el futuro sexo del individuo. O sea, que hay un movimiento muy importante que está haciendo Money. Está desbiologizando lo que determina que un bebé intersexual, el sexo del bebé intersexual, pues, sacando prácticamente de indicador lógico. Sin embargo, irónicamente, un elemento fundamental de la práctica estándar basada en esta teoría de Money para manejar la intersexualidad, conocida como manejo de estados intersexuales, es la apariencia de los genitales. O sea que hay una conexión. Es un factor determinante en el momento de tomar la decisión de asignar el sexo al neonato. O sea, a pesar de este discurso, nace un bebé sexual, muchas veces es importante el tamaño del pene. Si tiene un micropene, la mayoría de las veces ese bebé intersexual va a ser asignado al sexo hembra.
que aquí, aunque se maneja ese discurso de la asignación de sexo y la crianza, pues fíjense que es interesante que el tamaño del pene es un factor que marca una diferencia en la asignación del sexo. Money y los Hampson afirmaban que psicológicamente la sexualidad era indiferenciada en el momento del nacimiento. Psicológicamente la sexualidad era indiferenciada en el momento del nacimiento y que comenzaba a distinguirse como masculina y femenina en el transcurso del crecimiento. La necesidad de manejar el problema de la intersexualidad desde esta nueva perspectiva teórica y clínica produce el requerimiento de elaborar un nuevo léxico que diera cuenta de los resultados clínicos y que explicara cómo un intersexual desarrollaba la identidad de hombre o mujer. La palabra sexo, para Money, tenía una sobrecarga terminológica. Todo esto te lo está diciendo él mismo, ¿no? Y los términos sexualidad, identidad psicosexual, rol sexual e identidad sexual, para Money eran insuficientes. Money entra en el campo del lenguaje, en el inglés, el término que considera adecuado no se presta a las confusiones propias de la noción de sexo. El concepto apropiado será género. Aquí en la lámina de la cita de su referencia al momento en que él decide usar género, o sea, lo pasa del campo de la lengua cotidiana al discurso médico y específicamente al manejo de la intersexualidad. De tal manera que género será el concepto adoptado por Money para discutir la masculinidad o feminidad adquirida por aquellas personas intersexuales. En sus textos iniciales usará género y rol de género de forma intercambiable. La línea, por favor. Ya en 1155, Money define rol de género, y cito, como todas esas cosas que la persona dice o hace para mostrarse a sí mismo o a sí misma como teniendo el estatus de niño u hombre o niña o mujer. Esto incluye, pero no se restringe a la sexualidad en el sentido de erotismo. La próxima, por favor, la próxima lámina. Por su parte, género se refiere, cito, a la actitud, conducta y orientación. Es entonces que en esos años, género pasa de ser un concepto perteneciente al discurso médico y piedra fundamental de un protocolo de regularización de los intersexuales. El psicólogo neozelandés Money expone que el rol de género se construye de forma acumulativa a través de las experiencias de la vida, queda impreso en el individuo a los 2 años de edad. Lo compara con el proceso de adquisición de la lengua. Siguiendo con este símil, afirma que aunque la capacidad de aprender una lengua es biológica, la específica lengua aprendida es resultado del entorno social. Por lo tanto, sobre una determinada configuración anatómica y biológica se construye a través de la crianza el rol de género. Sin embargo, dice Money, una vez establecido, hay poco espacio para su modificación. Por eso la insistencia de Money y los médicos de operar a los bebés intersexuales. Porque después de los 2 años pensaban que ya se había establecido el género y el rol de género y era inmodificable. ¿Okay? Porque es con Money que se empiezan a operar los bebés intersexuales, por estas razones que él está dando. Money y los esposos Hampson sostenían esta posición sobre sus investigaciones basadas en lo que ellos denominaban experimentos naturales. Estos médicos ponen como ejemplo el caso de 2 pacientes con síndrome adrenogenital. El síndrome adrenogenital es que, por ejemplo, estos 2 individuos tenían estructuras sexuales femeninas, gonadales, endocrinológicas y genéticas femeninas, pero los órganos genitales externos estaban masculinizados.
Eso es lo que se presenta con este síndrome. Entonces, en el caso de 2 pacientes con síndrome adrenogenital, si al nacer uno es designado y criado incorrectamente como niño, incorrectamente entre comillas, debido a la apariencia de sus órganos genitales, y el otro es criado como niña, cuando lleguen a la edad de 5 años, ninguno tendrá duda de su género. Eso es lo que está afirmando John Money y los esposos Hampson. De tal forma que en sus trabajos Money da preponderancia a la crianza sobre el sexo biológico, cambiando la forma como anteriormente se trataba a los intersexuales. En el otro lado de la costa de Estados Unidos, en la costa oeste, el psicoanalista John Stoller fundaba en 1958 el proyecto de identidad sexual para estudiar a los transexuales, programa que siguió funcionando 4 años después en la Clínica de Investigación de la Identidad de Género, creada bajo los auspicios de la Escuela de Medicina de la Universidad de California. Sin lugar a dudas, los investigadores que trabajaban en Los Ángeles conocían los trabajos de Money. De hecho, llegaron a intercambiar información con él. Años después, Money relatará que Stoller le comentó que fue el grupo de psicoanalistas que se reunía en esta ciudad quienes establecieron la distinción entre identidad de género y rol de género. Según la investigadora Jennifer Germon, esta será una intervención decisiva en el original concepto de género de Money, no solo porque establecerá la diferencia entre el sentirse psicológicamente hombre o mujer y los comportamientos que se consideran propios de cada uno, sino que además le permitirá elaborar género como un concepto del orden de lo psicológico. Sin embargo, será a finales de la década de los 60, con la aparición del libro de Robert Stoller, que ustedes vieron ahí en pantalla, Sexo y Género, el desarrollo de la masculinidad y la feminidad, publicado en 1968, que se realizará el completo desplazamiento del término género. Se va a dividir en 2 componentes, el componente anatómico y biológico, el sexo, y el correspondiente al aprendizaje social, el género. En este texto van a ser separados. La investigación emerge de los estudios hechos a aquellas personas que cuestionan con su comportamiento, anatomía y configuración biológica lo que tradicionalmente se entiende por hombre y mujer, especialmente los intersexuales, los transexuales y los travestis. Esta investigación de 10 años estuvo fundamentada en el examen desde la perspectiva del psicoanálisis estadounidense de 85 pacientes, junto con 63 miembros de la familia de estos pacientes, que tenían algún problema de identidad de género. El objetivo es encontrar pistas para el desarrollo de la identidad de los individuos considerados normales. Por eso, presenta información sobre el desarrollo, mantenimiento y manifestaciones de la masculinidad y feminidad. Si se dan cuenta, es la misma pregunta que se estaba haciendo John Money y los investigadores. ¿Cómo deviene uno en mujer y hombre? O sea, ¿cómo uno la pregunta científica de cómo alguien se identifica como mujer o como hombre. Para Stoller, el género forma parte de la sexualidad humana y sustenta su definición en su lectura de los trabajos de Freud sobre la sexualidad. Dice Stoller, y creo que esto es importante, ¿verdad? Que si pudieron leer la cita mientras yo estaba exponiendo, lo voy a leer porque es importante. Los diccionarios subrayan principalmente la connotación biológica de la palabra sexo, manifestada por expresiones tales como relaciones sexuales o el sexo masculino. De acuerdo con este sentido, el vocablo sexo se referirá en esta obra al sexo masculino o femenino y a los componentes biológicos que distinguen al macho de la hembra. El adjetivo sexual se relacionará pues con la anatomía y la fisiología. Ahora bien, dice él, esta definición no abarca ciertos aspectos esenciales de la conducta, a saber, los afectos, los pensamientos y las fantasías.
que aún hallándose ligadas al sexo, no dependen de factores biológicos. Utilizaremos el término género para designar algunos de tales fenómenos psicológicos. Así como cabe hablar del sexo masculino o femenino, también se puede aludir a la masculinidad o feminidad sin hacer referencia alguna a la anatomía o a la fisiología. Atención con esta parte que es fundamental, ¿eh? Así como cabe hablar del sexo masculino o femenino, también se puede aludir a la masculinidad o feminidad sin hacer referencia alguna a la anatomía o a la fisiología. Así pues, si bien el sexo y el género se encuentran vinculados entre sí de modo inextricable en la mente popular, este estudio se propone, entre otros fines, confirmar que no existe una dependencia unívoca o ineluctable entre ambas dimensiones, el sexo y el género, y que por el contrario, su desarrollo puede tomar vías independientes, que es lo que yo le estaba marcando al principio. Todavía existe la idea de que hay una base biológica para lo que entendemos como hombre o como mujer, ¿verdad? Que ser hombre se desprende de una base biológica. Si tienes genitales masculinos, o sea, un pene, testículos, ¿verdad? Tienes que ser un hombre. Si tienes vagina, útero y otros órganos internos o externos que se adjudican como femeninos, tienes que ser mujer. Y lo que está diciendo Stoller es que esto no es necesariamente así. Esta concepción de Stoller no solo presenta la distinción entre el par sexo, biología y género, psicología, cultura, sino que tal como insiste el autor, aclara que el género no es la expresión directa de una realidad biológica, por eso les puse este gráfico aquí, ¿no? Lo que generalmente se considera es que del macho se desprende masculino y de la hembra femenino, pero lo que está diciendo Money es que hay individuos donde esto no es así. Uno puede haber sido asignado macho al nacer, pero identificarse como mujer. O puede haber sido asignado hembra al nacer, pero identificarse conforme pasan los años como niño y después como hombre, ¿ok? Que es lo que llamamos transgénero o transexual, ¿verdad? Esas son cosas que vamos a hablar probablemente al final de la exposición. Entonces, tal como insiste el autor, el género no es la expresión directa de una realidad biológica, noción que intentó ser fortalecida, según cuenta Money, con la creación en 1965 de la Clínica de Identidad de Género en el Hospital Johns Hopkins, que originalmente había sido pensada para trabajar con todos los asuntos relacionados con la identidad de género, pero quedó reducida al problema de la transexualidad. Más adelante, Stoller continúa explicando el concepto y dice: el término género no tiene significado biológico, sino psicológico y cultural. Los términos que mejor corresponden al sexo son macho y hembra, mientras que los que mejor califican al género son masculino y femenino. Estos pueden llegar a ser independientes del sexo biológico. De ahí que comprenda la identidad de género, y esto es un concepto muy importante en las actuales luchas de los transexuales y las transexuales, porque se constituya una ley de identidad de género. En otros países se ha aprobado, aquí estamos en pañales. Pero digo, estos no son conceptos meramente médicos, ni de la teoría feminista, ni de la teoría de género, sino tienen efectos políticos que vemos ahorita en diversas partes del mundo. Entonces, Money define así identidad de género: el conocimiento y la percepción, sea consciente o inconsciente, de que uno pertenece a un sexo y no al otro. Aunque cuando uno se desarrolla, la identidad de género se torna más complicada. De tal forma que, por ejemplo, uno puede sentirse a sí mismo no solo como un hombre masculino o un hombre femenino, o incluso un hombre que fantasea con ser mujer. Por su parte, el autor estadounidense entiende el rol de género como el comportamiento que alguien muestra en sociedad, el papel que asume para establecer una posición frente a los otros
en lo que se refiere a la evaluación de su género. Género, identidad de género y rol de género pueden aparecer normalmente como lo mismo, aunque en algunos casos están en discordancia. Posteriormente, a principios de la década del 70, Money define rol de género e identidad de género como dos partes de términos asociados, ¿no? Identidad de género, la similitud, unidad y persistencia de la individualidad de una persona como hombre o mujer o ambivalente en mayor o menor grado, especialmente en lo que es experimentado como autoconciencia y conducta. La identidad de género es la experiencia privada del rol de género y el rol de género es la expresión pública de la identidad de género. Rol de género para Money y Eckhart es todo lo que una persona dice y hace para indicarle a los otros o a sí misma el grado en el cual es hombre, mujer o ambivalente. ¿Okay? Después de este breve recorrido, podemos concluir que identidad de género, rol de género y en específico género son términos que surgen a partir del tratamiento de los casos de personas cuya configuración biológica, apariencia o comportamiento desafiaban las ideas tradicionales de hombre y mujer. Términos que pretendían aprender el proceso por medio del cual los individuos fuera de la norma, tales como los intersexuales, transexuales y travestis, incorporaban una identidad y un comportamiento independiente y a veces en contradicción con lo que socialmente se esperaba de su ordenación biológica y la configuración de sus genitales. Ahora, en esta siguiente parte del recorrido, vamos a ver cómo pasa ese término a la teoría feminista. Sexo y género, la obra más, por cierto, esa imagen que ven ahí de Cheryl Chase, ella es una de las más importantes activistas intersexuales que creó una organización donde reunió a varios intersexuales en la década de los 90 para combatir el protocolo que es un paradigma en realidad de John Money de operar a los bebés intersexuales. Ella y varios intersexuales están cuestionando que se operen a los bebés intersexuales. ¿Okay? Entonces ellos se organizaron, si quieren investigar más sobre ella, bueno, anotan su nombre, lo ponen en Google e investigan. Lamentablemente no me puedo detener en el activismo intersexual, pero es bien interesante. Entonces, Sexo y Género, la obra más renombrada de Stoller, se publicó en medio del avance de uno de los movimientos más influyentes de la historia contemporánea, la tercera ola feminista. Siguiente lámina, por favor. Un movimiento que desarrolló un conjunto de prácticas y discursos que expusieron desde diferentes posiciones los heterogéneos mecanismos de subordinación de las mujeres estadounidenses y de las de Occidente en general. De todas las corrientes que formaron parte de esta ola, fueron las feministas radicales las que se preocuparon por elaborar una teoría sobre las causas de la sujeción de las mujeres. Kate Millett, que ven aquí en la imagen, fue una de las primeras feministas radicales que buscó desarrollar una teoría de las relaciones de poder basadas en las diferencias entre los sexos. Es decir, estudiarlas como un asunto político. No es casual que su obra maestra se llame Política Sexual, publicada en 1969, un año después del texto de Stoller. En este libro, Millett analiza los diversos aspectos del patriarcado y al desmontar los discursos, incluidos los científicos, que naturalizan el dominio masculino, se acerca a las investigaciones de Money y de Stoller. La autora estadounidense comenta ampliamente el contenido del libro de Stoller, de hecho lo cita, y cita el fragmento que aquí leímos. Esta feminista radical concuerda con Stoller y Money en que el género es producto de la socialización, es adquirido con el aprendizaje de la lengua y llega a conformar en los seres humanos dos identidades diferentes. Millett utiliza tanto el concepto de género como identidad de género. Ese es un concepto creado por Stoller, para mostrar que la dominación masculina, junto con sus efectos psicológicos,
en hombres y mujeres es producto de una cultura patriarcal, y no la expresión de una propiedad natural. No pasó mucho tiempo antes de que otra feminista, Anne Oakley, tomara la senda abierta por Millet en su libro La mujer discriminada, biología y sociedad, publicado en 1972. La socióloga inglesa se hace esta pregunta: ¿el origen de las diferencias entre hombres y mujeres radica en la biología o en la cultura? Pareciera que esa pregunta fuera retórica, pero no lo es. Fíjense que todavía hay gente que piensa que las diferencias radican en la biología. Oakley afirma que aunque los avances científicos y tecnológicos, los métodos anticonceptivos, los artefactos para amamantar artificialmente a los hijos, etcétera, estamos hablando de la década del 70, ¿no?, han logrado separar el sexo de la reproducción y ponen en cuestionamiento cualquier explicación de los papeles sociales fundada en el origen biológico, en realidad, estos adelantos científicos y tecnológicos no han logrado hacer mella alguna en las concepciones dominantes sobre la masculinidad y la feminidad. Por lo tanto, el objetivo fundamental de su libro es desenmarañar el sexo del género en los muchos campos en los que se ha predicado la existencia de diferencias naturales entre el hombre y la mujer, pretendiendo reemplazar el dogmatismo por el conocimiento e intentando separar los juicios de valor de las exposiciones de los hechos. De tal forma que esta aspiración llevará a Oakley a desarrollar la distinción entre sexo y género, fundamentada en la ya realizada por Stoller, que es la que ustedes ven en pantalla. Oakley menciona el libro de Stoller, además de los estudios de John Money y los esposos John y Joan Hobson, realizados en la clínica de endocrinología del Hospital Johns Hopkins. Para esta autora, la importancia de estas investigaciones radica en que demuestran que el género es una variable independiente del sexo. Esta definición del género va a sustentar un sólido argumento político contra las posiciones que desde diferentes discursos, sobre todo aquellos que se revisten de un ropaje científico, intentan demostrar que existe una esencia femenina y masculina inamovible y que existe una relación directa entre el sexo y el género. Es innegable la importancia del libro de Oakley, porque aunque no es el primero que incorpora el género a la teoría social, es el más difundido. La definición desarrollada por Oakley es la que va a dominar la teoría feminista y va a comenzar a difundirse en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Esta noción no solo dominará la teoría durante los primeros años de la década del 70 y la década de los 80, sino que en algunas estudiosas seguirá usándola con el sentido que tiene hasta ahora. Muchos todavía usan esa definición de Oakley que emerge en los años 70. Y de hecho es usada por muchos transexuales, por los transexuales organizados. Fue en los primeros años de la década de los 70 que se estableció la distinción entonces entre sexo como diferencia biológica, macho y hembra, y género como producto social, mujer-hombre. Pero además, esta diferenciación se va a convertir en un axioma dentro de algunos textos elaborados dentro de la teoría de género. La idea de que hay dos géneros, que son la expresión directa de una realidad biológica inmodificable. Este axioma contradice el objetivo inicial del concepto, cuestionar el determinismo biológico. Por esta razón, tiempo después va a producir el concepto de género, asumido de esta manera, muchas críticas dentro de la teoría feminista y dentro de la teoría queer. Después del texto de Oakley, parecía que el camino del género como concepto y categoría de análisis ya se estaba desarrollando, pues. Sin embargo, solo 3 años después de la publicación de La mujer discriminada, se publicó un artículo de 50 páginas aproximadamente, cuyo título anunciaba un contenido provocador y la posición política de su autora: el tráfico de mujeres
se llama el artículo, el tráfico de mujeres, nota sobre la economía política del sexo. La autora es Gayle Rubin y nos preguntamos, ¿qué quería decir la autora y qué tiene que ver con la categoría género? Próxima lámina, por favor. El texto de Rubin, esa es Gayle Rubin. El texto de Rubin tiene un propósito político radical: contribuir a la construcción de una sociedad donde desaparezca el género, la existencia, o sea, la existencia de hombres y mujeres y la imposición de un tipo de sexualidad. Tal como dice ella ahí, el sueño que me parece más atractivo es el de una sociedad andrógina y sin género, aunque no sin sexo, en el que la anatomía sexual no tenga ninguna importancia para lo que uno es, lo que hace y con quién hace el amor. Para realizar este sueño es necesario primero entender el sistema social definido por el dominio de los hombres y la subordinación de las mujeres. Es fundamental estudiar la economía política del sexo. Este término parece a primera vista ajeno a la teoría feminista, por lo menos a lo que no se dedica, a la que no se dedica exclusivamente a estudiar la economía, y más afín con la teoría marxista. La economía política marxista, que es a la que hace referencia la autora, estudia las relaciones que establecen los seres humanos en determinado momento para producir, relaciones que están marcadas por determinadas formas de propiedad de los medios de producción y que hasta ahora se han caracterizado por la opresión de un grupo social por otro. Dice Gayle Rubin, toda sociedad tiene alguna forma de actividad económica organizada. Además, Rubin afirma que hasta ahora no se han elaborado en la teoría feminista una teoría que explique la opresión sexual con la misma fuerza interpretativa que tiene la teoría marxista sobre la opresión de clase. De allí su interés de analizar el sexo dentro de un sistema social que la autora denomina sistema sexo-género. Para Rubin, la distinción sexo-género es elevada a la posición de sistema, o sea, pasa del concepto a ser un sistema. No la comprende como la mera diferencia de dos términos, tal como la habían usado las dos teóricas anteriores. Es un giro fundamental que busca una explicación radical de la opresión de las mujeres. La polémica antropóloga afirma que toda sociedad tiene un sistema sexo-género, así como tiene un sistema económico. Y define el sistema sexo-género de la siguiente manera. Próxima lámina, por favor. El sistema sexo-género para Gayle Rubin es un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humana son conformadas por la intervención humana y social y satisfechas en una forma convencional, por extrañas que sean algunas de las convenciones. Existe una base material biológica en el ser humano que tiene que ver con el sexo y la procreación. Esta materia prima, ella la llama materia prima, es transformada por la actividad humana en una sexualidad entendida y realizada dentro de definidas relaciones sociales. Explico. El hambre, por ejemplo, una necesidad biológica innegable, es comprendida y satisfecha de manera diferente por cada sociedad. De allí la gran variedad de ceremonias en torno a la alimentación y la diversidad de comidas que existen en el mundo, algunas de las cuales son tan exóticas para nuestra idea de lo aceptable que nos parecen repugnantes. De algo semejante nos está hablando Gayle Rubin cuando nos dice que las necesidades sexuales son entendidas y satisfechas desde cada cultura. El sexo es un producto social y el objetivo de la autora es entender las condiciones de su producción, es decir, la economía política de los sistemas sexuales. Las relaciones entre los sexos y la forma como se realiza la sexualidad son manifestaciones de un sistema que en este texto de Rubin denomina sistema sexo-género. Cada sociedad tiene un sistema sexo-género. Hasta ahora ha dominado un solo sistema sexo-género, que es el patriarcado. Pero, ¿por qué, se pregunta Rubin, por qué usar otra denominación si ya existe patriarcado? Un sistema bastante estudiado por las feministas.
Ella responde, porque el sistema sexo-género es una categoría más abstracta que permite comprender teóricamente la existencia de otros sistemas distintos al patriarcado. Además, la autora considera que es un término totalmente impreciso y conceptualmente confuso. Está hablando del patriarcado, ¿no? Aquí en la pantalla tienen otro concepto que ella da del sistema sexo-género. Este autor elabora una definición de género con consecuencias políticas más contundentes para el feminismo que aquellas que todavía están apegadas a las formulaciones de Stoller. Por ejemplo, ella dice, cito, el género es una división de los sexos socialmente impuesta. Es un producto de las relaciones sociales de la sexualidad. Es la imposición de diferencias que no existen en la naturaleza. Ojo, porque hay un discurso que es muy común de decir que las mujeres y los hombres somos tan diferentes que prácticamente somos de dos planetas diferentes. De hecho, hay un libro que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, algo así. Bueno, de eso es lo que están cuestionando estas autoras. ¿Okay? Por lo tanto, la identidad de género, dice Rubin, es la supresión de semejanzas naturales. La sociedad reprime por diversos medios los rasgos femeninos en los hombres y los rasgos masculinos en las mujeres. Todo esto con el fin de crear la idea de complementariedad y mutua dependencia que avalaría la necesidad de las relaciones heterosexuales. Gail Rubin llega al fondo del potencial político de la categoría género al develar no solo que es pilar de un sistema sexual, sino que implica la regulación de la identidad y la heterosexualidad obligatoria, lo que significa que la sexualidad de hombres y mujeres es producto del control social. En el actual sistema sexo-género, que está definido por la desigualdad de género, es obvio que la sexualidad de las mujeres será mucho más controlada que la de los hombres y que cualquier acto de rebelión contra el régimen sexual, sobre todo si implica sexo con otras mujeres, será duramente penalizado. Lamentablemente todo esto cambia cuando llegamos a la década de los 80. Por favor, la siguiente lámina. Al arribar a la década de los 80, siga pasando las láminas, por favor, hasta la década, más adelante. Ajá. Hasta ahí, gracias. Al arribar a la década de los 80, también se entró en una época conservadora. La anterior, por favor. Esta época conservadora caracterizada por la llegada al poder de los gobiernos de derecha. Los mejores ejemplos son el gobierno de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. La llamada guerra feminista del sexo, que significó un momento de intensa confrontación dentro del movimiento feminista estadounidense, y el terror creado en torno a la aparición del VIH-Sida. Muchas feministas abandonaron las demandas radicales de un cambio del sistema sexo-género, o sea, del actual, que es el patriarcado, y asimismo comenzaron a abrazar discursos y prácticas más acomodaticios con el poder político y más atractivos para la academia. Una década después de la introducción del género en el discurso feminista anglosajón, se había logrado crear un espacio de investigación dentro de la academia, se llama los estudios de género, que se conoce todavía como los estudios de género. Muchas de las investigadoras que desde principios de la década de los 70 estaban haciendo estudios de las mujeres, de hecho, fíjense que cuando la profesora Luisana Colomina me presenta, me dice que soy profesora en la maestría de estudios de la mujer, eso empezó en la década de los 70, pero eso ha sido prácticamente rebasado por los estudios de género. Entonces, a partir de la década de los 80 se empiezan a aparecer, a emerger los llamados estudios de género. Ya que se consideraba que el enfoque de los estudios de las mujeres era muy estrecho y que en cambio los estudios de género ponían énfasis en las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres. Desde entonces, coexisten los dos en la academia, aunque es importante recordar que muchas veces género llegó a ser en estos espacios, en los estudios de género, sinónimo de mujeres,
y que significó de alguna manera la institucionalización plena de los estudios de mujeres a través de un término que en apariencia no estaba marcado por la política feminista radical. O sea, era una forma de despolitizar todos los logros del feminismo. Durante los 80 se realizaron diversas investigaciones que desde distintas disciplinas desarrollaban múltiples estudios cuyo único punto en común era que tenían al género como categoría de análisis. Fue en estos años que se comenzó a definir lo que ahora se llama perspectiva de género, metodología de género y una serie de herramientas que ayudan a afinar las exploraciones hechas en este campo interdisciplinario de estudios. Asimismo, varias feministas siguieron reflexionando en torno al género, contribuyendo de esta forma al desarrollo de la teoría de género. La teórica Mary Hawkesworth se pregunta ya en los 90, ya casi a finales de los 90, ¿qué significa utilizar el género como categoría analítica? Fíjense que empezamos como un género, como un concepto. Y conforme va evolucionando la discusión teórica y las investigaciones, que obviamente yo no me puedo detener aquí a detallar, sino escojo los puntos, los rasgos y las autoras más importantes, ella se pregunta ya en 1997, en un texto que se llama Confundir el género, ¿qué significa utilizar el género como categoría analítica? No ya como concepto. Entonces ella misma responde a este interrogante basándose en la filosofía de la ciencia y sustentándose específicamente en la obra de Imre Lakatos. Ella dice que una categoría analítica es un mecanismo heurístico que desempeña funciones positivas y negativas en un programa de investigación. Como heurística positiva, el género dilucida una zona de investigación, posibilitando una serie de preguntas de investigación, identifica problemas que son necesarios esclarecer, ofrece conceptos e hipótesis para guiar la investigación. Es tentativa, pues indica un método de prueba y error para resolver problemas de manera colectiva. Por otro lado, la noción de heurística negativa indica un conjunto compartido de supuestos que conforman parte del núcleo firme de la investigación que no puede ser desechado. Si algunos de ustedes están familiarizados con la obra de Lakatos, saben que en su programa de investigación está el núcleo firme y el cinturón protector, ¿no? De eso está hablando esta autora. En el caso del concepto de género, en la teoría feminista, la heurística negativa del género sería la refutación a la naturalización de las diferencias de sexo. ¿Verdad? Es con eso con lo que inicié. Quédate en lo anterior, por favor. Dice esta autora, esto se puede apreciar al examinar la terminología que se ha creado a raíz de la introducción del concepto de género en la teoría feminista. Se evidencia con esta introducción de esta terminología un sostenido esfuerzo por vencer lo que ella llama la actitud natural hacia el género, ¿no? Y pasa a definirlo en este texto. La actitud natural abarca una serie de axiomas incuestionables sobre el género, incluidas las creencias de que hay dos y solo dos géneros, de que el género es invariable. Los genitales son los signos esenciales del género. La dicotomía hombre-mujer es natural. Ser femenino o masculino es natural y no es una cuestión de elección. Todos los individuos pueden y deben ser clasificados como masculinos o femeninos. Cualquier desviación de esta clasificación es o una broma o una patología. Entonces, fíjense lo que está diciendo Hawkesworth, que esta es parte del núcleo, del núcleo firme, ¿verdad? De la categoría analítica género. Cuestionar esta actitud natural. O sea, ese es la heurística negativa de este programa de investigación.
Las feministas han introducido un conjunto de distinciones para contribuir a la comprensión de género y desafiar la actitud natural que está muy bien expuesto en esta cita, ¿verdad? Las feministas han creado el concepto de sexo, sexualidad, identidad sexual, identidad de género, expresión de género, papel de género, identidad de papel de género y otros conceptos, ¿verdad? Que ahorita no son relevantes mencionar. Según Hawkesworth, dos teóricas ya a mediados de los 80 habían entendido el género como categoría analítica. Y pasa a mencionar dos, y solo voy a mencionar estas dos ya para hacer la última parte de mi recorrido, porque por cuestiones obvias de economía del tiempo. Una es Joan Scott. Joan Scott, ¿verdad? Historiadora, con una extensa obra. En 1986 publicó un artículo titulado El género, una categoría útil para el análisis histórico. Ella expone que las críticas y marginalización de la que es objeto la historiografía de las mujeres, aunque son manifestación de los prejuicios dentro de la academia, presentan en realidad un desafío teórico que es necesario afrontar. Ella se pregunta, ¿cómo actúa el género en las relaciones sociales humanas? ¿Cómo da significado el género a la organización y percepción del conocimiento histórico? Y podríamos poner al lado de histórico el conocimiento antropológico, el conocimiento científico, etcétera, ¿verdad? Las respuestas dependen del género como categoría analítica. Scott detecta que en la década de los 80 el significado de la categoría género se había desplazado a ser sinónimo de mujer, ya lo que yo les había comentado antes. Esta nueva situación era verificable sobre todo en el campo de la producción de la historia, ya que varias obras habían sustituido en su título Historia de las mujeres por Historia de género, muchas veces con el fin inconfesado de darle legitimidad académica a un tipo de investigación que suscitaba rechazo por caer bajo la sospecha de estar marcada por la política feminista. Sin embargo, la historiadora señala que este movimiento se debe también a que se entiende el género como una categoría que incluye a los hombres y nombra las relaciones sociales entre los sexos. El uso de la categoría género presupone la objeción a las explicaciones biológicas y expresa la construcción cultural de los roles y las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Cito, género es una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. El uso de género muestra un sistema de relaciones que incluye al sexo, aunque no está directamente definido por este y no determina la sexualidad. Esto desarrolla su propio concepto de género que contiene dos partes, pasa por favor la próxima lámina, que aunque vinculadas entre sí, se distinguen en el análisis, ¿no? La próxima, por favor. El núcleo de la definición está en una conexión integral de dos proposiciones. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significantes. El género como ejemplo, como elemento de las relaciones sociales que tiene que ver con las diferencias entre los sexos, está compuesto de 4 elementos. Pasa a la próxima, por favor. Los símbolos que a veces expresan representaciones múltiples y contradictorias. Lo vemos en la vida cotidiana, Eva y María, luz y oscuridad, purificación y contaminación. Segundo, los conceptos normativos que revelan las interpretaciones de los símbolos. Estos conceptos que aseguran que un significado de hombre y mujer se manifiestan en el discurso religioso, educativo, científico y legal, ¿verdad? Cuando digo discurso normativo es cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres, cómo debe ser lo masculino y lo femenino. La norma, pues. Nociones políticas, las instituciones y organizaciones sociales. Y cuarto, la forma como se construye la identidad subjetiva. No obstante, la autora aclara, cito, quizás sería mejor decir que el sexo
es el campo primario en el cual o por medio del cual se articula el poder. El conjunto de percepciones, concepciones y representaciones que resultan de la manera como cada sociedad entiende la diferenciación percibida entre los sexos estructuran nuestra manera de aprehenderla, aprender con H, la realidad. Sus efectos se registran no solo en el orden simbólico, oposición masculino y femenino, sino en la distribución de poder. Por lo tanto, dice la autora, el género está implicado en la concepción y construcción misma del poder. En la teoría política, el género es usado para justificar un determinado régimen político. Asimismo, un campo inexplorado de la investigación es la relación entre los diferentes regímenes políticos y el control de las mujeres. Estoy haciendo todo esto para aclarar el concepto de Scott, sobre todo en los momentos donde es necesaria la legitimación de la dominación como algo masculino. Inclusive, estos análisis pueden llevarse hasta el uso del lenguaje político, la utilización de denominaciones femeninas para descalificar a los adversarios políticos o a los grupos oprimidos. Bueno, en nuestro país tenemos una chorrera de ejemplos de descalificación del adversario político feminizándolo, ¿verdad? Esto se podían hacer tesis de grado. La otra autora mencionada por Hawkesworth es Sandra Harding. El mismo año que Scott publicó su texto, Sandra Harding publica un libro fundamental que se llama Ciencia y Feminismo, en español. En él se presenta el tránsito de la pregunta sobre la situación de las mujeres en la ciencia a la cuestión de la ciencia en el feminismo. Se pregunta Sandra Harding, ¿es posible utilizar con fines emancipadores unas ciencias que están tan íntima y manifiestamente inmersas en los proyectos occidentales, burgueses y masculinos? Y aquí estamos entrando más en el terreno que nos interesa. En otras palabras, las feministas han develado que las epistemologías metafísicas, éticas y políticas de la ciencia dominante son androcéntricas. Harding entiende que las feministas deben teorizar el género, cito, como una categoría analítica con la cual los humanos piensan y organizan su actividad social en vez de concebirlo como una consecuencia natural de la diferencia de sexo o incluso como simple variable social asignada a personas individuales de diferentes maneras según la cultura. Pasa a la siguiente lámina, por favor. La vida social determinada por el género se produce a través de 3 procesos distintos según Harding. La siguiente lámina, por favor. Es el resultado de asignar metáforas de género dualistas a varias dicotomías percibidas que rara vez tienen algo que ver con diferencias de sexo, lo que ella denomina simbolismo de género. Es la consecuencia de recurrir a esos dualismos de género para organizar la actividad social, dividiendo actividades sociales necesarias entre diferentes grupos de humanos, lo que ella denomina estructura de género, división sexual del trabajo, y es una forma de identidad individual socialmente construida, solo imperfectamente correlacionada con la realidad o con la percepción de las diferencias de género, de sexo, perdón. Género individual, lo denomina ella. Según Harding, las feministas de diversos campos de investigación han empezado a formular objeciones contra los marcos conceptuales de sus respectivas disciplinas. Han podido concebir de otro modo los fines de los programas de investigación en antropología, historia y crítica literaria, entre otros. Las discusiones y textos mencionados de la década de los 80, y aquí ya voy al final de mi recorrido, reflejan el intento de las teóricas feministas de darle un giro a la categoría género, para que pasara de definir los roles, atributos, comportamientos, expectativas asignadas socialmente a hombres y a mujeres, a definir relaciones sociales entre los sexos, convertirse en una categoría analítica y en una teoría de la estructura social. Para darles una muestra de los alcances, y aquí hice un recorrido, vamos ahora por los alcances de lo que era la categoría de género, que ha pasado a ser una categoría, una categoría analítica. Vamos a ver los alcances, y uno de los alcances es la perspectiva de género. Nos preguntamos con Marta Lamas
¿Qué es lo que la categoría género nos permite ver? ¿Verdad? Permite ver lo que antes era invisible, la manera como cada sociedad, presente o pasada, produce la diferencia entre los sexos y la traduce en una relación jerárquica. La perspectiva de género implica la adopción declarada de una postura política y ética, a partir de la cual se observa y valora las significaciones, identificaciones y diversas relaciones, sobre todo las de poder, que las sociedades patriarcales originan a partir de su construcción de la diferencia entre los sexos. Es inevitable que ponga al descubierto el componente androcéntrico de los diversos discursos, estructuras institucionales, relaciones que definen una sociedad. En este sentido, es también un enfoque crítico que incluso llega a desvelar, por medio de recursos como la hermenéutica, no solo el sesgo androcéntrico de los discursos que pretenden explicar determinada realidad, sino que además cuestiona la objetividad asociada con el conocimiento científico y los supuestos sobre los que se sustenta la epistemología. La perspectiva de género permite desarrollar un tipo de análisis que se concentra en qué significa ser registrado hombre o mujer en una determinada sociedad, patriarcal y heterosexista. ¿Qué funciones y espacios son asignados dependiendo del género y cómo éste entiende a los individuos que no encajan en esta concepción binaria? Si el género es la categoría que permite aprehender la desigualdad social basada en las diferencias percibidas entre los sexos, se puede afirmar entonces que la perspectiva de género es fundamental en cualquier estudio crítico o proyecto político orientado a la transformación del sistema patriarcal. A veces sus efectos se circunscriben a la adopción de este enfoque en las políticas públicas de una institución o un determinado país, hecho de innegable importancia. Sin embargo, y es lo menos valorado, las feministas aplican constantemente la perspectiva de género a su trabajo político en diferentes frentes. Es importante insistir que este enfoque no se reduce a ver mujeres. Esta confusión se debe a que en algunas investigaciones se ha tendido a usar la categoría de género como sinónimo de mujer, y a que uno de los resultados esperados de la utilización de la perspectiva de género es la visibilización de las mujeres en los diferentes ámbitos de la realidad. Pero aunque como consecuencia de la aplicación de esta perspectiva se distinguen las diferentes situaciones de subordinación de las mujeres en disímiles esferas y etapas de la sociedad, este no es su único objetivo. Una investigación realizada desde esta perspectiva visualizará el impacto de género en las relaciones, papeles, posiciones y oportunidades de cada persona o colectivo. Desde este enfoque se ve cómo el género es determinante en la manera como se organiza el trabajo, la política, la esfera pública y privada, así como en la forma como se expresan las emociones, el tipo de sexualidad sancionada, y por todas estas razones se entiende el género como parte integral del sistema económico, social, político, jurídico y de la visión del mundo de una sociedad. Un estudio elaborado desde esta perspectiva señalará todo el conjunto de simbolizaciones que se organizan en torno a lo masculino o femenino. Asimismo, destacará las posibilidades de acceso a los recursos materiales, desarrollo económico, tipos de división del trabajo, salud, seguridad, acceso a la educación, calidad de vida y otras oportunidades que se garantizan debido al género. Por todas estas razones, es inevitable que un análisis realizado desde esta perspectiva compare la situación de los hombres y las mujeres. Las investigaciones planteadas desde la perspectiva de género recogen fuentes, datos, evidencias, testimonios y producen información veraz sobre la situación de dominio y subordinación característica de las relaciones de género en nuestra sociedad. El examen de esta realidad es la base muchas veces para hacer proyectos y propuestas de cambio, y aunque no lo haga, tiene una clara repercusión política, muestra las relaciones de poder de género. Es de esperar, aunque en el presente no siempre sea así, que los estudios que se hagan desde esta perspectiva generen nuevas preguntas y, por tanto, nuevos problemas de investigación como resultado de concebir la realidad social en términos de género.
Sin embargo, solo es posible hacerlo entendiendo que la perspectiva de género emana de la teoría y en específico de la epistemología feminista. Por lo tanto, es resultado y a la vez forma parte de una lucha política. Entonces, ya voy a cerrar con unas palabras finales. Se ha afirmado que a principios de la década de los 70 del siglo XX, el género surge como categoría de análisis social dentro de la teoría feminista. El género denomina la forma como cada sociedad transforma determinados rasgos anatómicos y biológicos que identifica como propios del sexo humano en dos identidades, hombres y mujeres, relaciones de desigualdad, dominio masculino y una dirección del deseo dada, heterosexualidad. Hasta ahora, todas las sociedades establecen distinciones entre los hombres y mujeres sustentadas en una diferencia percibida entre los sexos. Distinción que se ha convertido en una dominación masculina e inferioridad masculina, femenina. Es decir, en la mayoría de las sociedades conocidas se ha establecido una relación desigual entre hombres y mujeres. La pregunta más pertinente a estas alturas, tal como lo hace Marta Lamas, una teórica feminista mexicana, es ¿por qué hasta ahora casi todas las sociedades han traducido lo que perciben como diferencia entre los sexos en desigualdad social? Una cuestión fundamental que las feministas han intentado responder de diversas maneras y desde diferentes posiciones. Lo cierto es que la categoría género y la adopción de su perspectiva ha logrado sacar a las mujeres del ámbito de la naturaleza y poner en entredicho las ideas dominantes sobre la existencia de una esencia femenina. En este sentido, ha permitido descubrir las intenciones ideológicas y políticas detrás de los discursos que buscan naturalizar la desigualdad. Por esta razón, el género no es meramente una categoría analítica, es una herramienta política. Conocer qué es el concepto de género, sus orígenes y su valor político es uno de los tantos pasos que es necesario dar para comprender la situación de subordinación de las mujeres y desde este entendimiento luchar desde diferentes trincheras por la transformación del actual sistema que mantiene subyugadas a las mujeres, a todos los individuos que se salen de la concepción binaria del sexo y a los que practican una sexualidad fuera de la norma heterosexual. La introducción del género en la teoría feminista en particular y la teoría social en general posibilita sacar el significado y consecuencias de la diferencia entre los sexos del mundo de la naturaleza y ubicarlos en el campo de lo simbólico. Permite distinguir entre el sexo y la identidad asumida. Revela que inscrita en la concepción hegemónica de hombre y la mujer está la expectativa de la dirección del deseo sexual hacia la heterosexualidad. Finalmente, esta categoría facilita la comprensión de la manera como se produce y reproduce en diferentes ámbitos y niveles el sistema patriarcal y a su vez concebir las posibilidades de su transformación. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora Excelente, profe. Excelente. Sí. Vamos a ver si la profesora Lisana está conectada. Sí. Sí, Profe. tenía el micrófono desactivado. Excelente, profesora. Muy, muy pertinente toda esta investigación y además ha clarificado muchísimo, ¿no? El concepto de género, incluso su mal uso, ¿no? Le recordamos a toda nuestra audiencia y los saludamos a todos. Veo muchas caras amigas por ahí. Que pueden comenzar a hacer sus preguntas para la profesora. Pero bueno, mientras van pensando preguntas, me corresponde a mí hacer un pequeño resumen de lo que ella ha dicho, ¿no? Me llama mucho la atención las primeras cifras que mostró en su presentación, que hablan de, en Venezuela, el 60% de investigadores son mujeres que están en el ámbito de la investigación, y en América Latina más del 70%, lo cual tumba ese paradigma tan nefasto de que la mujer no sirve para la ciencia, de que la mujer no sirve para la tecnología y que debe estar en otros ámbitos reservados solo para ella, ¿no?
quizá las ciencias sociales tal vez, o las labores domésticas, ¿no? Además, bueno, el recorrido que ella ha hecho sobre el concepto de género, que no tiene significado biológico, muy importante, sino psicológico, que ya no se trata de macho y hembra, sino de toda una categorización que existe, ¿no? Que daría pie para otra ponencia, porque es un ámbito bastante amplio, ¿no? Habló de Cheryl Chase, que es una conocida activista intersexual que ha defendido y que cuestiona la tendencia de operar a los bebés intersexuales. Se introduce el feminismo radical con Kate Millett y el origen quien se pregunta si el origen de las diferencias entre hombres y mujeres radica en la biología o es cultural, ¿no? Entonces, bueno, todas estas consideraciones, muy importante lo que ha dicho, que estamos en pañales en Venezuela con relación a la orientación sexual. En nuestra Constitución de 1999 no fue posible incluir la orientación sexual, ¿no? Esperemos que ahora se impulse alguna introducción, ¿verdad?, en nuestra Constitución sobre la orientación sexual y que se minimice o se elimine esa tendencia a feminizar para burlarse, como bien lo dijo la profesora Marianela Tovar, en algunos programas políticos, ¿no? Para burlarse de políticos, entonces se dice que fulanito es esto, lo otro, y lo feminizan, ¿no? Pese a que esto está prohibido por la ley resort, ¿no? Es importante decir que eso está taxativamente prohibido en la ley resorte y sin embargo en muchos programas políticos esto es una tendencia bastante desagradable de feminizar al adversario político, ¿no? Es preferible minimizarlo desde el punto de vista de las ideas, pero no desde esa perspectiva. Bueno, entonces, dicho esto, queda abierto el derecho de pregunta por el chat. Estamos listos para ese recorrido. Ah, se me olvidaba una cosita, profe. Usted estaba hablando del diccionario de la Real Academia Española. Acaba de introducir más de 2000 términos nuevos y acepciones nuevas, ¿no? Me llama la atención de que en género no se haya hecho no se hayan incluido esas nuevas acepciones de las cuales usted habló, que me parece que es una lucha importante que el movimiento feminista impulse, ¿no? Porque la Real Academia Española reconoce, por ejemplo, toda la terminología de Internet nueva, ¿no? Que si troll, que si esto, incluso metieron la palabra sándwich con G, ¿no? Han reconocido palabras nuevas y sin embargo, estas importantes acepciones de género, nuevas acepciones, lamentablemente no han sido incluidas y bueno, es otra de las luchas, de las tantas luchas que impulsa a la mujer en el mundo, ¿no? No solamente en Venezuela. Bueno, dicho esto, quedan en nuestra audiencia ya las preguntas. No sé si pueden activarle los micrófonos a la gente. No sé, yo creo que hay unas preguntas. Hay unas preguntas por chat. Exacto. Dice sí. Carlos Hernández desearía. Ay, se me fue la pregunta, Roigar. Queda muy poquito tiempo en pantalla. ¿Hay algunas preguntas? Vamos a empezar por sí, Omar Ovalle. Yo las leo y la profe la va preguntando por el telefonito que de repente no se ve. Omar Valles, profesor Omar Valles, ¿será posible reconocer el trabajo de nuestras mujeres que han pensado y actuado sobre este tema desde el sur, tales como
Giovanna Merola, Yoconda Espina, Licea Castillo, Noruega, como Moema Bieser de Brasil o Vandana Shiva de India, porque solo se da referentes de universidades de países del norte. Esa es una pregunta reflexión. Okay. ¿Un comentario al respecto, profesora Marianela? ¿Voy respondiendo o cómo te preguntas o respondo? O voy Sí. Ok. Vaya respondiendo. Sí, Omar, buenos días. Gracias por atender la exposición. Lamentablemente, si eso es para otra exposición o para varias exposiciones, ¿no? La contribución de las feministas del sur global, y específicamente las de nuestra región. Lo que pasa es que esta presentación en particular era un recorrido por el concepto. Y bueno, es un hecho claro que el concepto surge en Estados Unidos, o sea que lamentablemente tenía que iniciar mi recorrido en Estados Unidos y las reflexiones iniciales fueron elaboradas por las teóricas estadounidenses y europeas. O sea, el concepto de género, por supuesto, empieza a ser usado en América Latina ya en los 80, a mediados de los 80, y aparte del concepto de género, ya aquí en América Latina hay una lucha feminista mucho anterior al surgimiento del concepto de género en la teoría feminista. Lo que pasa es que uno, cuando va a hacer una presentación, tiene que seleccionar y marcar un recorrido y no salirse de él, pues, por cuestiones de economía del tiempo, pero sí sería interesante hacer que yo o cualquier otra de las feministas que hacen vida política en el país haga una presentación sobre el feminismo latinoamericano y venezolano en particular y sus aportes que es importante difundir. Espero haber respondido. Muy bien. Ahí Muy bien. Aquí dice lo siguiente. Un encabezado. Esta teoría es fundamental para comprender la invisibilidad histórica de las mujeres en distintos campos. En la ciencia tenemos la evidencia histórica de mujeres que realmente han sido las autoras de muchos descubrimientos científicos, cuyos logros se le atribuyen a connotados científicos hombres, que han contado con el talento de estas mujeres y lo han ocultado. Sin embargo, es una teoría muy polémica en grupos conservadores religiosos y otros grupos patriarcales que consideran que es una ideología de género que daña a la familia. En su opinión, ¿cómo educar desde las ciencias sociales a la sociedad en general? Ok. Oye, esta pregunta es para una tesis doctoral, pero voy a tratar de responder. ¿Qué papel juegan los medios y las redes en la divulgación del conocimiento? Bueno, ¿me puedes repetir la primera, la de las ciencias sociales? Ajá. En su opinión, ¿cómo educar desde las ciencias sociales a la sociedad en general? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué papel juegan los medios y las redes en la divulgación del conocimiento feminista? Okay. Bueno, las ciencias sociales en general, fíjense, el recorrido muestra cómo desde las ciencias sociales realmente es que se llega a difundir el concepto de género. Porque el concepto se introduce en la teoría feminista con Kate Millett, pero es desde los trabajos de Jan Oakley, que es una socióloga inglesa, además escritora, guionista, muy conocida, que el concepto de género pasa en el discurso de la teoría social, ¿verdad? Y de ahí empiezan investigaciones en donde, como dice Hawkes, ensayos y errores, ¿verdad? No, por aquí vamos a investigar, el concepto de la categoría género ilumina ciertas áreas, ¿verdad? De trabajo, otras no. Por ejemplo, una de las críticas de Scott de la incorporación de la categoría de género al discurso histórico es que se había caído en ciertas investigaciones donde pareciera que siempre las mujeres habíamos estado oprimidas de la misma manera y no se veía el cambio. O sea, el concepto de género ahí
había pasado a ser como una explicación general para todos los procesos históricos. Entonces, cuando las investigadoras detectan este problema, empiezan a ir afinando, ¿ves? Entonces, es con la investigación dentro de las ciencias sociales que el concepto pasa a ser casi una demanda en la actualidad. Investigar con perspectiva de género. Claro, yo estoy hablando de Europa y Estados Unidos, pero si hablamos de la realidad venezolana, que es la que nos interesa ahorita, ¿verdad? Y uno revisa el currículum y los programas de formación en el pregrado y posgrado, vemos que esto no es así. Vemos que estamos todavía en pañales. O sea, uno estudia sociología, antropología y historia, o cualquiera de las disciplinas de las ciencias humanidades y de las ciencias sociales, y pareciera que es por iniciativa de ciertos profesores que se toca el tema de género, o que profesoras feministas tratan de introducir el género como categoría analítica, pero es algo marginal, no es algo que se considera fundamental dentro de las ciencias sociales en nuestro país, dentro de la teoría social. Hay un camino muy largo por recorrer porque hay mucho prejuicio con el feminismo y hay mucho prejuicio con estas implicaciones políticas del concepto de género. O sea, todo lo que, lamentablemente todavía, todo lo que tiene que ver con la lucha feminista, con sus elaboraciones teóricas, es objeto de prejuicio, es considerado como algo marginal y no central, pues no tiene la importancia. ¿Cómo se podría educar desde las ciencias sociales? Bueno, de una manera, y es que ya por supuesto es mi posición, es incorporando dentro del currículum ya el feminismo y todos los aportes teóricos del feminismo y metodológicos del feminismo como parte del currículo central, no como algo marginal, no como una materia optativa. Es una categoría analítica. O sea, es una categoría analítica que es totalmente invisibilizada, desconocida, mal manejada. Todo se le maneja, como dije al principio de la exposición, como una moda. Bueno, como hay que hablar de género, vamos a usar el término género, pero no sé, se le desconoce su potencial epistemológico, metodológico y político. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, uno revisa las redes sociales y la verdad que es preocupante cómo se siguen usando manifestaciones en un discurso violento contra las mujeres, misógino, abiertamente misógino, un discurso homofóbico, transfóbico. Realmente yo considero que es un tema muy complejo, no es mi área aunque doy clase en la Escuela de Comunicación Social, yo doy clase de castellano, no es mi área de conocimiento, pero creo que como tal, como se manejan las redes sociales, de verdad es un tema difícil porque no es el Estado ni ningún gobierno maneja las redes sociales. Ya vemos como Twitter puede censurar a un presidente, y Twitter cierra cuentas, ¿verdad? Facebook es manejado por una política privada. ¿Cómo introduces tú estos asuntos en las redes sociales? Es un tema complejo, ¿eh? Yo no tengo la respuesta, pero creo que deberíamos pensar en eso con manera más sistemática. Muy bien, profe. Fíjese, aquí, bueno, reflexiones de la profesora Doria Cruz y de José Gómez. Ajá. Doria dice, interesante exposición, estamos iniciando el ciclo de conferencia de género, hasta ahora aplicado para la visibilización de la mujer y sus roles. Sin embargo, va más allá para el común. Entre quienes incluyo, tenemos conocimiento somero de todos los relacionados con el concepto género y todas sus variantes entendidas como ampliación del mismo, más allá de hombre-mujer,
femenino y masculino. Para mí muy limitado. Espero y aspiro que las próximas conferencias sean un recorrido por nuestra historia regional y local de la evolución del concepto de género y los miradas que se dan y desde nuestra historia y cultura de nuestra América. Por ahí va el ciclo de videoconferencia. Excelente, profe. Y excelente presentación, la felicitan. Un recorrido sistemático y riguroso de los orígenes del concepto y su devenir histórico. La epistemología feminista ofrece muchos elementos clave para repensar la formación de las y los científicos en un amplio conjunto de disciplinas. Después de todo, no se trata únicamente de cuántas mujeres hay en ciencia, aspecto importantísimo, sino también sobre formas, cómo estamos produciendo conocimiento científico. Entonces aquí viene la pregunta del profesor Mars. ¿Cómo incorporar todas estas reflexiones y análisis en la formación científica? Muy buena pregunta, Max. Yo pienso que una de la formación científica en la formación, y me voy otra vez a basar en la realidad de nuestro país, por cuestiones de tiempo. La formación de los científicos incorpora la parte humanística y la parte de las ciencias sociales como un apéndice, ¿no? Como un barniz, que no es central a su formación. Eso tiene que cambiar. Solo se cambia la forma como se forman los científicos, vamos a poder empezar a hablar de estos temas y de otros, ¿no? Como del racismo en la ciencia, como de otro tipo de valores no científicos que están en la ciencia, en la práctica y en el discurso científico. Para mí sería fundamental que se incorporara como parte central de la formación científica la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia no se piensa a sí misma. Pasa en la ciencia lo mismo que algo similar con lo que yo estaba hablando con el concepto de hombre-mujer. Hay una idea de hombre y mujer que se ha naturalizado, igual con la ciencia. La ciencia no se piensa a sí misma, sino que piensa que tal como son la ciencia al uso, así es la ciencia. Entonces no se problematiza. La ciencia pide, como dice Sandra Harding en este texto que cité, un pensamiento crítico hacia la realidad, un pensamiento racional hacia la realidad, pero no se la aplica a sí mismo. Y ve todos los valores, prejuicios y sesgos androcéntricos que la atraviesan. Entonces empezaría porque sea central una filosofía de la ciencia y la incorporación dentro de esta filosofía de la ciencia y de la historia de la ciencia de temas propios del feminismo, de una epistemología feminista, de una metodología feminista. Pero eso pasa primero porque la ciencia se empiece a pensar y a cuestionar a sí misma. Muy bien, vamos, profesora Luisana, dos preguntas más una reflexión y después le paso la palabra. O si usted ve las preguntas que allí las quiere hacer, me dice. Ajá, no, léelas tú. Ok. Carlos Hernández. Excelente desarrollo. Muchas felicitaciones, profesora Marianela. Excelente desarrollo del tema. Aquí una preguntita concreta. ¿Cuál sería un tiempo probable para que nuestro país pueda estar en los niveles de orientación de género como política nacional? Buena pregunta. Eso va a depender, lamentablemente, no de un tiempo cronológico, sino de la política, de los tiempos políticos y específicamente de los niveles de organización de las feministas y de las estrategias adoptadas por las feministas y por los grupos de diversidad sexual. O sea, porque el Estado, ningún Estado, cuando uno estudia los avances políticos en este tipo de demandas, ¿verdad? Ningún Estado por sí va a reconocer estas cosas, porque son temas que tocan los prejuicios más arraigados que tenemos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuáles son los prejuicios más arraigados? Los prejuicios sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el sexo. Entonces, ningún Estado va a aceptar una ley de identidad de género si no hay demandas. Si no hay demandas de los grupos organizados de diversidad sexual y de las feministas. Entonces,
Lo que estamos viendo quizás es un efecto del estado de la organización feminista y de diversidad sexual en nuestro país. Entonces, cuando realmente nos logremos organizar de manera más efectiva, con estrategias más eficaces, ¿verdad? Quizás ahí nos sale una autocrítica a las feministas y a los grupos de diversidad sexual. Quizás las agendas, las estrategias, las tácticas y las formas con las que hemos tratado estos temas recientemente no han sido los más efectivos. Entonces, en todos los países, si ustedes ven lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en México, es porque hay un gran movimiento de feministas de diversidad sexual detrás. Eso no va a caer del cielo. Pues, afortunadamente, porque eso nos obliga a organizarnos políticamente. Muy bien. La importancia del movimiento social Sí. y la organización. Lerwis Zagarra dice, profe, bajo su conocimiento y experiencia, ¿cuál sería su opinión en función de las diferentes perspectivas nombradas en cuanto a si el género es determinado por la crianza o si este factor es importante? ¿Cuáles serían los fundamentos que se deben adoptar en el sistema de crianza? Bueno, como expuse, la categoría de género como categoría analítica, ¿verdad? Presupone la refutación de que hay una base natural, ¿no? Lo que llamaba ella la concepción natural de género. ¿Cuál es esa concepción natural? Que el hecho de que yo sea mujer se desprende de que yo tenga genitales, un vulva, útero, unas características secundarias desde el punto de vista biológico, fisiológico y anatómico, ¿verdad? Eso es lo que está refutando la categoría analítica género. Eso no es así, que de la hembra no se desprende una mujer y del macho no se desprende un hombre, porque puede ser uno asignado el sexo de hembra y terminar identificándose como un hombre. Entonces, lo que yo abogaría, más bien, es porque si estamos hablando de, me imagino que la preocupación es por la crianza, ¿no? Que no se impongan roles, a los infantes. Por ejemplo, lo vemos claramente en el uso de los colores, ¿verdad? Antes de nacer se nos están imponiendo roles y atribuciones. Si en el vientre de la madre el médico le dice que va a tener un varón, ¿verdad? Ya se empiezan a comprar las cosas de color azul, se le empieza a decorar el cuarto con objetos propios de los niños, ¿verdad? Y se le empieza a poner un nombre de masculino, y cuando nace ese bebé, ¿verdad? Incluso el tratamiento de su cuerpo es diferente de si es hembra o es varón, ¿no? Estoy hablando de la terminología propia de nuestro país, ¿verdad? Si es varón, se le toca sus órganos genitales, ay, qué bonito su pene, mira, se le empieza a jurungar incluso el pene al bebé, y si es niña, no, la cocoya no se toca, hay incluso una aproximación diferente a la anatomía. Entonces, lo que yo abogo es porque seamos más críticos con esa idea de que eso es natural. O sea, desnaturalizar nuestra aproximación a lo que es una niña, un niño, a lo que es un hombre, una mujer. O sea, este recorrido es para demostrar que no es natural, no hay una esencia, ¿verdad? No, el color azul no es de los niños, los carritos no es de los niños, la muñeca no es propia de las niñas. Es producto de una construcción social. O sea, no es fácil hablar de educar a seres más libres, pero menos prisioneros de este sistema, por lo menos. Y como me criaron a mí, como criaron a muchas de las mujeres que están aquí en este foro, que no podíamos, siéntese con las piernas cerradas, usted no puede salir a montarse en la mate mango porque eso no es de niña. Entonces te van creando una serie de limitaciones que tienen efectos incluso en la forma del cuerpo, porque si no, tú no sales y juegas igual que los niños, estás encerrada
en la casa, obviamente eso va a tener efectos. Todo eso va a tener efectos, no solo en la forma del cuerpo, sino en la inseguridad, en la seguridad hacia ciertas cosas. No es casual que es más frecuente que los hombres hablen en público que las mujeres siempre nos da más inseguridad hablar en público. Eso viene de producto de una crianza donde nos han enseñado a ser inseguras. Entonces, lo que yo abogo es por eso, que teniendo en cuenta de que no hay nada natural en esto que entendemos como hombres y mujeres, pues tengamos una aproximación más crítica. Y sobre todo la dirección del deseo sexual también, ¿no? Pensar que la heterosexualidad es la sexualidad y lo demás es desviación. Por eso digo que esto toca prejuicios muy arraigados, ¿no? Excelente, profe, excelente. Hay una reflexión y una pregunta. Voy primero con la pregunta. ¿Qué propuesta existe para la formalización del lenguaje inclusivo en respuesta a la no, en mayúscula, la no aceptación del mismo por la Real Academia Española, de acuerdo al principio activo de la lengua española? Y el comentario del profesor Romaro Valle: qué casualidad, los teóricos de esta ideología de género y los datos oficiales de la COVID-19 prácticamente salen de la misma University Johns Hopkins, donde están las grandes clínicas de terapias hormonales, supresión de la pubertad, operaciones de extirpación de órganos sexuales y reconstrucción. Ok, voy con el primer comentario. Sí, como muchos lingüistas han dicho, ¿no? La Real Academia de la Lengua pareciera desconocer cómo funcionan las lenguas. Las lenguas son dinámicas, las lenguas cambian, quiera la academia o no lo quiera. Si no, estaríamos hablando latín todavía, ¿verdad? O sea, el castellano es una muestra y todas las lenguas romances de todo el dinamismo propio de la lengua. Entonces, la academia simplemente quiere negar lo que define a la lengua, pero lo niega en el caso del concepto de género con una clara misoginia, ¿no? Ha aceptado anglicismos, como dijo la profesora Luisa Colomines, una gran cantidad de anglicismos, pero se niega a aceptar género y se niega a aceptar el lenguaje inclusivo. Bueno, que siga dándole la espalda a cómo funciona la lengua. Afortunadamente la lengua funciona independientemente de lo que quiera la academia. Y afortunadamente hay un grupo de serias lingüistas feministas que vienen trabajando con este tema. O sea, siguen presionando para que se incorpore el lenguaje inclusivo en la lengua cotidiana y también en la academia. ¿No? Y esto me recuerda las burlas de las que fue objeto nuestra Constitución por eso. Muchos aquí quizás no se recuerden, pero cuando la Constitución del 99, mucha gente y muchos grupos de derecha se burlaron del lenguaje inclusivo en nuestra Constitución, que no sabíamos usar el castellano. Y no sé, fíjense, nuestra Constitución en eso fue pionera. Fue pionera en la región de la inclusión del lenguaje no sexista, gracias a la presencia de feministas en la Asamblea Constituyente. Entonces, bueno, uno sigue haciendo su trabajo político en cada una de las disciplinas en las que uno está formada y seguir presionando, pues, seguir presionando. Y no dejarse avasallar por lo que piensa la Real Academia de la Lengua. Con respecto al comentario de Ovalle, bueno, una precisión, Omar, no se llama ideología de género. Ideología de género la denomina los grupos de derecha, los grupos evangélicos y católicos, es una denominación para descalificar lo que hemos hecho las feministas con el concepto de género, es decir, que destruyen la familia, que queremos imponer la homosexualidad, que queremos acabar con lo que es las mujeres y los hombres. Que hay que tener cuidado con el uso de la terminología. O sea, yo no he hablado de ideología de género, porque esto no es un grupo de la Iglesia Católica, ni evangélico, ni un grupo de derecha, supongo, ¿no? Y bueno,
y tampoco la Universidad Johns Hopkins es la única que hace estas, el hospital es lo único que hace terapias hormonales, o sea, es un hospital como otros hospitales. Simplemente en este hospital, Johns Hopkins, desde la década de los 40 se viene trabajando clínicamente, incluso antes, pero con urólogos, endocrinólogos muy conocidos con el tema de los hermafroditas, ¿no? Lo de si lleva las cifras del COVID, bueno, no voy a estar en esos temas ahorita. Profe Luciano, Bueno, para finalizar. Bueno, para finalizar, vi que anda por ahí nuestra presidenta, la doctora Grisel Sí. Romero, y un gran saludo también, ¿no? Bueno, para finalizar nuestro foro de hoy, yo quería cerrar con algunos mensajes importantes de la profesora Marianela Tovar. Un llamado que ella hace a abrirnos en la parte académica, ¿no? Introducir esa innovación. Ya eso sería de verdad una innovación académica y programática, hablar de género, ¿no? Dentro de las distintas carreras universitarias nuestras. Desde el punto de vista de familia, ella aboga porque no se impongan roles en la crianza familiar. Y desde el punto de vista de los medios, bueno, eso es un tema a trabajar en profundidad, porque vemos con mucha preocupación que desde el mismo gobierno bolivariano a veces se incurren en ese tipo de, no solo misoginia, ¿no? Sino también eso de la feminización del contrincante político. Aparte de que, muy importante lo que ha dicho la profesora Marianela Tovar, que es los movimientos feministas tienen que tener un trabajo más organizado, más, ¿cómo se llama? Que tenga más efecto y más impacto para que las políticas se puedan gestionar y se puedan impulsar desde el gobierno. Entonces, bueno, creo que ya estamos cerrando nuestro foro. Le damos las gracias a nuestra audiencia de hoy. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales, @onti_mppct en Twitter y la misma dirección en Instagram. Próximamente montaremos este foro aquí en YouTube. Y recuerden que este mes está dedicado a la mujer. Entonces vendrán otros foros. Ojalá que se pueda profundizar en todas las categorías de las cuales habló la profesora Marianela Tovar, a quien le damos las gracias infinitas. La felicitamos por su esfuerzo investigativo. Y bueno, ha sido un honor compartir pantalla con toda esa gente que lamentablemente no nos podemos tocar ni por la pandemia, y estas son plataformas realmente muy impersonales. Pero bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con la profesora Marianela Tovar, y los invitamos para el próximo miércoles a un foro ya dentro de lo que hemos denominado ciencia y género. Así que bueno, tengan todos muy buenos días y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora Paulina. Muchas gracias a la invitación. Muy complacida. Gracias. Gracias.